Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es el Evangelio del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra y de su santo evangelio en esta mañana. Vamos a acercarnos una vez más confiadamente al Señor, suplicando su misericordia y su dirección para poder meditar con la iluminación de su Santo Espíritu en su preciosa palabra. Señor, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Te suplicamos que tu Espíritu Santo sea derramado en medio nuestro, para que nuestro entendimiento sea abierto a tu palabra y tu palabra se aplique con poder en nuestros corazones. Por amor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en estas secciones del Evangelio de San Marcos que estamos examinando, en estas últimas predicaciones, vamos a entrar a lo que sería la segunda parte del Evangelio de San Marcos, ¿no? Realmente hay como una primera parte en ese Evangelio que prácticamente concluye con la transfiguración, que sería el evento inmediato anterior a lo que hoy hemos leído en esta lectura del Evangelio. No vamos a hablar de la transfiguración porque ya en el día que se celebra la transfiguración ya hemos tratado ese pasaje, lo hemos estudiado. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente sección, a lo que ocurre a continuación. Y es donde hemos empezado la lectura del Evangelio, en el versículo 14 del capítulo 9. Fijaos, nos dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿y a qué se refiere? Pues inmediatamente antes ha ocurrido la transfiguración. El Señor se ha ido con Pedro, con Juan y con Jacobo, muy probablemente al monte Hermón. Estaban cerca de Cesarea de Filipo, acordaos, allí fue donde ocurrió el último milagro y todo lo que vimos en el sermón anterior. El Señor estaba en esa tierra de gentiles, acordaos, donde había estado antes con la mujer sirofenicia, luego con el sordo y mudo, ¿verdad? Entonces, y ahora el Señor después de eso se transfigura, ¿no? Es decir, muestra su gloria, muestra esa gloria ya del Cristo resucitado, pero antes de ir a la cruz, ¿no? Y es una manifestación de esa gloria de Cristo, de esa gloria divina delante de sus discípulos, y una vez más se oye la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado. Es una confirmación más de que verdaderamente Jesús es el Cristo, aquel que eternamente ha estado con el Padre, aquel que ha encarnado, pero luego de su muerte y su resurrección estará igualmente a la gloria, como está ahora, a la gloria del Padre en un cuerpo ya glorificado y resucitado. Después de esa transfiguración, de mostrar su gloria a estos tres discípulos escogidos para ello, no todos vieron al Señor transfigurado, sino estos tres, ¿verdad? En un círculo más íntimo todavía del Señor. Luego vuelven, y por eso dice, llegaron donde estaban, o llegó donde estaban los discípulos, es decir, vuelven donde estaban los otros discípulos, ¿verdad? Los otros 9 discípulos, y vio una gran multitud. Y en esa gran multitud habían escribas, es decir, al parecer ya esta multitud con la que el Señor se encuentra en este momento eran judíos. Es decir, otra vez el Señor está interactuando con los judíos, ¿no? Hemos visto que ha estado como con los gentiles, ¿no? Antes, después de todo el rechazo de los judíos, pero aquí vuelve otra vez el Señor en medio de estos judíos. ¿Y qué es lo que ocurría, verdad? Había todo un alboroto y la gente cuando le vio se asombró, corrieron hacia él y él pregunta, ¿qué disputáis con ellos, no? Con estos escribas. Y sale un hombre de la multitud y le dice, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Fijaos, este hombre está muy claro en que su hijo está poseído por un espíritu, está afectado por un espíritu inmundo, ¿verdad? Por un demonio. Y le dice, este espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, ¿no? Él ve que su hijo se va secando a lo largo de los años, porque vemos en este pasaje que esto le venía ocurriendo desde niño, ¿no? Y se iba secando, ¿no? Y este espíritu, pues, poseía a este joven y lo llevaba cada día a una muerte progresiva,
¿verdad? Esa es la obra del diablo, ¿no? Matar, robar y destruir. Ahora, este hombre dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Eh? Y no pudieron. Entonces vemos aquí, en este pasaje, hermanos, primero, algo que a todos nos tiene siempre que centrar en la realidad del mundo en el que vivimos. Claramente el pasaje, esto inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, nos deja muy claro que este joven no estaba padeciendo una enfermedad. Este joven no estaba padeciendo una epilepsia, como algunos han querido afirmar. Esto no se trata de una enfermedad. Claramente la Escritura y la confirmación del Señor Jesucristo y lo que Él hace nos deja muy claro que esto era verdaderamente un caso de una posesión diabólica. Esta era una situación en la que vemos una operación espiritual del reino de las tinieblas, ¿verdad? En algunos casos al Señor le hemos visto sanar enfermedades y claramente en los evangelios nos muestra sanidades de las enfermedades. Vemos que el Señor tomó nuestras enfermedades, como dice la profecía, y llevó nuestros dolores. El precio de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Cristo, por supuesto, como Dios encarnado y como el Mesías, el que trae el reino de Dios, tiene el total poder para sanar, para liberar de la enfermedad a nuestro cuerpo y nuestra alma enfermas, caídas, dañadas por el pecado. Pero también, por supuesto, el Cristo tiene el poder de liberar, no solamente de sanar, sino de liberar también a las personas de la esclavitud, del yugo y de la influencia satánica. Recordemos que el pecado en este mundo y las consecuencias de la caída de este mundo son, por supuesto, la enfermedad, la muerte, pero por supuesto, el príncipe de este mundo, el Dios con minúsculas de este mundo, es decir, el que gobierna en este mundo caído, en este sistema pecaminoso, es Satanás. Y lo hace porque Dios le ha otorgado ese permiso hasta que venga el día final del juicio, donde él será totalmente aplastado y la muerte destruida. Pero hasta ese momento Satanás todavía está libre y opera él con una multitud de su ejército de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que llevaron al hombre a rebelarse y a traer la caída a este mundo. Esto está en Génesis capítulo 3, de donde proviene todo el mal, la injusticia, el pecado, la muerte, la destrucción. Por eso cuando las personas preguntan, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Pues la respuesta está claramente en Génesis 3, en la caída, en la rebeldía que el hombre tuvo contra Dios, porque antes hubo una rebelión angélica que trajo el pecado y la muerte cuando esa rebelión, tentando al hombre, arrastró a la creación hacia lo que hoy tenemos y nos rodea, un mundo de pecado, un mundo de muerte, un mundo de injusticia, un mundo de maldad y de enfermedad y de sufrimiento. Pero Cristo ha venido justamente a redimirnos de esto. Cristo ha venido justamente a destruir la muerte, a destruir el pecado, a destruir a Satanás. Y en la cruz ya ha iniciado el reino de Dios que empieza a moverse con poder en este mundo. Ya en Cristo, en su primera venida, ya el reino de Dios es cercano, en su persona ya se está moviendo el reino, por eso Él va liberando a los cautivos, sanando a los enfermos. Esa es la manifestación del reino de Dios, del Mesías, del Cristo que trae la libertad y el verdadero reino, la verdadera justicia de Dios, que es realmente esa sanidad y esa reconciliación, ese amor y propósito de Dios para su creación, que fue afectado y fue dañado y pervertido en la caída. Entonces Cristo es el que trae otra vez el reino, pero en su cruz es donde Él realmente vence el imperio de la muerte, vence el imperio de Satanás, le quita las llaves de la muerte a Satanás y a través de la iglesia se está moviendo el reino de los cielos. Es a través de la iglesia que volvemos a nacer otra vez cuando venimos a Cristo, recibimos a Cristo, somos bautizados en Él, vuelve a haber una nueva vida que inicia la vida del reino, pero todo esto se va a consumar, ya hemos dicho, cuando Jesús vuelva por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos y traiga una nueva creación donde ya plenamente se va a manifestar la victoria de Cristo y el reino de Dios. Pero hasta ese momento todavía nosotros vamos a experimentar y sufrir una lucha.
Vamos a experimentar una batalla y vamos a ver obrando en este mundo una serie de poderes diabólicos espirituales que son reales. Y nosotros no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Si nosotros cerramos los ojos y decimos, no, esas cosas no existen, estamos actuando como los incrédulos. Estamos actuando como aquellos que no creen en Dios y por lo tanto no creen que existe el mundo espiritual y no creen que el diablo es real y que está moviéndose alrededor nuestro. Y esto es grave, porque si nosotros no comprendemos que verdaderamente hay un mundo espiritual, que verdaderamente el demonio está actuando con sus ángeles caídos, nos estamos poniendo en peligro. Porque nosotros tenemos que ver que en todo lo que nos rodea, en las políticas, en las ideologías que nos están rodeando, en todas las vanidades y todo lo que nos está queriendo vender este mundo, detrás está Satanás y sus ángeles caídos queriendo llevarnos, arrastrarnos a la destrucción y a la condenación. Y muchas cosas que ocurren en la vida de las personas, muchas actitudes de las personas y muchos problemas que tienen las personas son por causas espirituales, por causas diabólicas, no solamente por causas médicas. Hay, por supuesto, enfermedad, hay causas médicas, pero también hay causas espirituales. También hay influencias diabólicas que están actuando en las personas y por eso tenemos nosotros que ser sabios. No todo es un problema de una resolución física y médica. Necesitamos también buscar la ayuda espiritual para la liberación de muchas personas y de muchas situaciones que se están viviendo en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esto y no caer en ese error del racionalismo, del cientificismo, que no es lo mismo que la ciencia es buena, pero el cientificismo es hacer de la ciencia un Dios. Es la ciencia en quien yo confío y desecho a Dios. Entonces el racionalismo, el cientificismo, el agnosticismo, el ateísmo, todas estas filosofías mundanas, lejanas de Dios, lamentablemente influyen en la vida de muchos cristianos. Y muchos cristianos que dicen creer en Dios, de pronto dicen sí, pero no creo en el diablo, no creo en las operaciones diabólicas, no. Tú no puedes separar esto porque el mundo espiritual y la realidad del mundo espiritual, de Dios y los ángeles buenos y de Satanás y su imperio de las tinieblas, ambos son reales y claramente enseñados en las Escrituras. No nos olvidemos, muchas situaciones y muchos problemas que estamos viviendo requieren soluciones espirituales, soluciones, medicinas espirituales que solamente se van a dar a través del reino de Dios, del poder que se mueve a través de lo que Cristo ha entregado a la iglesia. La oración, como veremos ahora, el ayuno, la palabra de Dios, los sacramentos, la vida de la comunidad de la iglesia, es donde se mueve el reino de Dios para vencer y echar fuera las artimañas de Satanás. Vemos que el Señor Jesús, al encontrarse con este panorama, ¿no?, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor muestra una santa frustración, ¿verdad?, acerca de la incredulidad, de la falta de fe de sus discípulos y de las personas que están allí habiendo visto las señales y el poder de Cristo. Cuando el Espíritu vio a Cristo, nos dice el Evangelio, sacudió con violencia al muchacho y cayendo se revolcaba echando espumarajos. Vemos una reacción violenta de este espíritu ante la presencia de Cristo. Y esto es lo que ocurre. Esto es la realidad. Cuando Satanás o algún espíritu inmundo está en la presencia de Cristo, no tiene más que sujetarse y reaccionar desesperadamente porque Cristo es el Señor, es Dios y Señor sobre todas las cosas. Bien, ahora, cuando vemos esta situación, ¿no?, el Señor le pregunta al Padre, ¿desde cuándo ocurre esto? Y el Padre dice, desde que era un niño. O sea, que como hemos visto, este joven estaba afectado, dañado
y atacado por esta opresión diabólica, por esta posesión y esta influencia diabólica desde hacía muchísimo tiempo. Y vemos la desesperación y el clamor del padre, ¿verdad? Así como antes hemos visto de la mujer sirofenicia, la madre que va a clamar por la hija, aquí estamos viendo al padre que va a clamar por el hijo, ¿verdad? Y así como esa mujer gentil, aquí vemos este padre judío, pero clamando al Señor misericordia, ¿no? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y una vez más, esta es la expresión clave de pedir al Señor ayuda y misericordia, ¿verdad? Fue como la mujer sirofenicia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí es lo mismo, es invocar el nombre del Señor, clamarle por misericordia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Señor Jesús, aquí en nuestra traducción dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En otras traducciones lo traduce de esta manera. Pone, por ejemplo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. O también traduce esa expresión como ¿qué es esto de si puedes? Todo es posible para quien cree. Es básicamente una exhortación del Señor o una pequeña reprensión, como diciéndole ¿cómo si tú puedes? Como diciéndole ¿de qué dudas? ¿No? ¿De qué estás dudando? Claro que yo puedo, ¿no? Es lo que le está diciendo al Señor. Lo que tú necesitas es creer que yo tengo el poder. Y en ese momento el padre dice clamó. Esto es algo que le sale del alma a ese padre, ¿verdad? Le sale del alma en ese momento ante la situación tan dura que está viviendo y le dice creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Esta exclamación parece contradictoria, ¿no? Parece una contradicción lo que está diciendo el padre, ¿no? Le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero esta, hermanos, es la realidad muchísimas veces de nuestra fe. De una fe débil, de una fe tan pobre que necesita siempre del auxilio de Dios. Tenemos que recordar siempre que la fe es un don de Dios. La fe es un don que proviene de la gracia de Dios. Y nosotros debemos reconocer la debilidad de nuestra fe, como este hombre. Este hombre le dice, creo, pero a la vez ve en sí mismo una debilidad tan grande que le dice, ayuda mi incredulidad, o ayúdame en mi incredulidad, ¿verdad? Y aunque este hombre tiene una poquita fe, porque tiene poca fe y le está pidiendo auxilio al Señor, eso basta. El Señor en su misericordia abundante obra con poder. Entonces el Señor dice, viendo que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Vemos claramente que esto era un espíritu inmundo, como digo, no era una enfermedad, el Señor le expulsa, el Señor le echa fuera con palabras llenas de autoridad divina. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y esa es la autoridad de Cristo y la autoridad que Cristo da a la iglesia también. Se la da a los apóstoles y se la da por extensión a la iglesia para echar fuera a los demonios en su nombre. Y muchas veces tenemos que orar con confianza, hermanos. Cuando nosotros vemos que hay cosas espirituales en la vida de alguien, orar con confianza en el nombre del Señor y pedir que las personas sean también liberadas de todas las obras del maligno, que muchas veces están influenciando la vida de muchas personas. Entonces, nosotros tenemos que aquí aprender a confiar en esto, aprender a confiar en Cristo, no cerrar los ojos al mundo espiritual y a las realidades espirituales y a los problemas que son espirituales en la vida. Y tenemos que aprender a orar con fe y con confianza, como nos dice el Señor, con esa autoridad
que tiene Jesucristo. Señor, echa fuera las obras de las tinieblas de la vida de tal persona, de nuestra propia vida, de nuestra familia. Señor, echa fuera y hacerlo con confianza. Orar con fe, perseverante. Y reconocer la debilidad de nuestra fe, porque muchas veces tenemos una fe tan débil y también decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad. Ahora, después de toda esta situación y después de esta liberación, dice que cuando él entró en casa, curioso, entra en casa, esta es una figura de la iglesia, hermanos. Cuando el Señor entra en el lugar íntimo con sus discípulos, después de haber estado fuera, en la misión, después de haber estado fuera, obrando milagros, liberando a los cautivos, vuelven a su refugio, vuelven a casa. Y esto es una figura, repito, de la iglesia, de donde se reúne el pueblo de Dios, de la casa. Y es allí en ese lugar íntimo donde los discípulos aparte le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos ya en la intimidad le preguntan, Señor, ¿por qué? Si antes, unos capítulos antes, el Señor les había dado autoridad y ellos habían ido y habían liberado a muchos y sanado a muchos, nos dice la palabra. Pero ¿por qué no habían podido? Y la respuesta del Señor es muy clara. Este género les dice, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¡Wow! La respuesta del Señor es clave y fijaos, antes el Señor les ha reprendido por la falta de fe. Pero aquí está relacionando la liberación de este joven con la oración y con el ayuno. ¿Esto qué nos muestra? Que por supuesto la fe es la base, la fe es la que mueve las montañas, el confiar y creer en el poder de Dios, de que Dios obra con su grandioso poder. Pero la fe no está desconectada de lo que nosotros hacemos. De ninguna manera. La fe está íntimamente ligada a nuestra oración y también a nuestro ayuno como un sacrificio personal. Es decir, la oración perseverante y el ayuno están unidos a una fe firme. Entonces el Señor nos muestra que muchas veces su poder va a obrar, pero no en el momento. El poder no va a obrar muchas veces, el poder liberador de Dios no va a obrar en ese momento, porque en ese momento pongo mi fe y en ese momento va a haber un resultado, no, sino que esa fe nos tiene que llevar a perseverar en la oración y en el ayuno, que son dos armas de la guerra espiritual, son dos armas de la batalla espiritual. Entonces, cuando vemos en la vida nuestra, en la familia, en las personas, operaciones espirituales, diabólicas, esa ceguera del corazón, vemos influencias del enemigo o vemos cualquier tipo de opresión y también enfermedad, ¿a qué nos llama el Señor que en fe hagamos? Pues que nos dediquemos a orar perseverantemente y a ayunar por estos motivos. Entonces la fe no significa que un resultado va a ser inmediato en ese momento. Este espíritu salió rápidamente del joven porque Cristo mismo, Dios hecho hombre, estaba allí. Pero eso no va a ocurrir con todos. En la vida de la iglesia, la libertad de la opresión diabólica y las sanidades y muchas de estas señales del reino se van a manifestar solamente a través de mucha oración y de mucho ayuno. Y en este caso concreto el Señor nos lo dice claramente en cuanto a este tipo de opresión diabólica. Nos dice claramente que hay espíritus inmundos como este que no van a salir si no es a través de oración y ayuno. Y hay muchas cosas a veces en nuestra vida que podemos atribuir realmente a cosas diabólicas y que van a requerir en nuestra vida una verdadera lucha llena de oración y de ayuno. Vicios, ataduras y muchas situaciones diabólicas que sin oración y ayuno permanente no van a ser vencidas. Entonces aquí Jesús nos está llamando y nos está mostrando que la oración y el ayuno son armas espirituales que deben ser usadas de una forma permanente y aferradas en la fe. Así que en este caso en concreto, sobre todo nos muestra el Señor que es necesaria la oración y ayuno. Y ese es el motivo que les pone Él a sus discípulos de por qué ellos no pudieron hacerlo.
Muy interesante, que esto nos sirva a nosotros en nuestras guerras y batallas espirituales y como iglesia. Ahora, habiendo salido de allí, dice que caminaron por Galilea, o sea, ya vinieron a la zona de Galilea, de donde ya se había criado el Señor, están volviendo otra vez a esos territorios judíos, ¿verdad? Y no querían que nadie lo supiese, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Vemos otra vez al Señor en el camino dar otra vez el corazón del Evangelio, mostrarles otra vez lo que va a pasar con él, que es necesario que él vaya a la cruz. Acordémonos que en el anterior evento de esto, Pedro, ¿no?, salió a reconvenirle y el Señor reprendió a Pedro. Ahora nadie le reconviene de nada, ¿no? Ya habían visto la situación de Pedro y ahora ellos escuchan otra vez este mensaje, estas palabras de que el Cristo tiene que padecer, tiene que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Esto es el centro del Evangelio, ya lo hemos dicho, si Cristo no moría en la cruz, no había salvación para nosotros. Cristo tenía que morir, tenía que resucitar para que nosotros podamos morir juntamente con Él y resucitar juntamente con Él y poder ser salvados, perdonados del pecado, liberados de la esclavitud al enemigo y poder ir o ser llevados a la vida eterna juntamente con Él. Pero como vemos aquí, para ellos, en la mente de los discípulos, esto todavía es un absoluto misterio. Ellos no comprenden cómo es que el Cristo, que es el Rey de Dios, va a morir. Para ellos el Cristo tiene que vencer, pero ya sabemos que Cristo, para venir glorioso en su victoria, primero tenía que ofrecerse como el sacrificio por nuestros pecados. Entonces ellos no entendieron y tenían miedo de preguntar, porque ya con lo que habían visto de Pedro también, ellos tenían miedo, era un misterio esto para ellos, pero sabemos que el Señor paso a paso les va guiando a comprenderlo, pero lo comprenderán claramente cuando Cristo resucitado se aparece y luego desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero hasta ese momento su entendimiento está nublado. Habiendo caminado por Galilea, llegaron a Capernaum, nos dice el pasaje, y cuando están en Capernaum, recordemos que Capernaum es el lugar donde vivía Pedro, es el lugar donde Jesús mismo vivió también, y de hecho la casa de Pedro es el lugar donde se reunían, donde esa pequeña iglesia, ¿no?, del Señor con los apóstoles se reunían, ¿no? Por eso nos dice en el versículo 33, cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, es decir, otra vez vemos a los discípulos con Jesús ir a casa, ¿no? Esa figura otra vez de la iglesia. Y estando allí en ese lugar íntimo, otra vez, y hasta el día de hoy, en Tierra Santa existe la casa de Pedro, ¿no? Y está arqueológicamente demostrado que allí existió una iglesia desde los tiempos del Señor, ¿verdad? Ya desde los tiempos, digamos, posteriores a la resurrección de Cristo, allí siempre hubo una iglesia y se construyeron otras iglesias sobre ese edificio que fue la casa de Pedro, ¿no? Entonces, esto es algo muy hermoso para nosotros. Pero bien, cuando está el Señor otra vez en intimidad con ellos, les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos se callaron, dice, porque en el camino habían disputado quién habría de ser el mayor. Qué cosa, ¿no? Se quedaron callados de vergüenza, porque mientras caminaban y el Señor iba seguramente un poco más adelante, ellos irían detrás discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor de los discípulos. Ya estaban pensando en el reino de Dios, como Juan, ¿no?, los de Zebedeo. Deja, Señor, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Estaban pensando en sus posiciones humanas en el reino. ¿Y quién sería el mayor? Fijaos, y esto es lo que hay en el corazón humano. Esto es lo que hay en nuestro corazón, lleno de orgullo y lleno de vanidad. Queremos pues los primeros lugares, queremos ser los principales, los primeros. Eso es algo que está en nuestro corazón por la concupiscencia, por el pecado que mora en nosotros. Nosotros anhelamos estas cosas, pero aquí claramente el Señor muestra que los parámetros del reino son totalmente a la inversa. Es decir, ellos se callaron por vergüenza, porque les dio vergüenza lo que estaban discutiendo. Entonces, dice el Señor, Él se sentó
y llamó a los 12. Acordémonos que están en la casa de Pedro, figura allí de estar la iglesia, ¿no? Congregada, la casa de Dios. Y allí él se sentó. ¿Por qué nos dice aquí él se sentó? ¿Por qué nos refleja esto? Porque los rabinos, para enseñar, su posición favorita era sentar. Es decir, cuando se sentaba un rabino es cuando iba a dar cátedra, ¿no? De allí viene la palabra cátedra, porque de allí proviene la palabra sentarse, ¿no? Entonces se sentó. Se sentó porque iba a sentar cátedra el Señor en ese momento, ¿no? Iba a instruir. Y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fijaos lo que les ha dicho. Si alguno quiere ser el primero, ya que os estáis peleando, estáis discutiendo por quién va a ser el primero, os lo digo claro. El que quiera ser el primero será el postrero, es decir, el último y el servidor de todos. Y el Señor en otro evangelio les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Entonces, si el Señor Jesucristo, Dios eterno, hecho hombre, vino no a ser servido, sino a servir, Él es el que se inclinó y lavó los pies de los discípulos, siendo el Dios eterno, y Él es el que estuvo sirviendo a todos en todo tiempo. ¿Cómo así un discípulo de Cristo puede considerarse digno de ser primero para ser servido? Entonces el Señor les está dejando a ellos muy claro que los parámetros del reino de Dios son a la inversa de los parámetros de este mundo. En este mundo, les dice el Señor, en otro pasaje, vemos que los reyes y las autoridades siempre están por encima y tienen sus siervos y exigen que ser servidos. Pero no será así entre vosotros, les dice el Señor, sino que aquí el que quiera ser el primero, el que quiera ser el líder, el que quiera ser el principal, es el que tiene que estar por debajo sirviendo. Y esto es como una pirámide invertida, ¿verdad? El que quiere ser primero tiene que estar abajo como un servidor. Y el Señor toma un niño y lo puso en medio de ellos, dice, y tomándole en brazos, dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ese niño, pues, estaba en la casa de Pedro, probablemente sería algún familiar de Pedro o de alguno de los apóstoles, algún niño pequeño. Y el Señor coge a este niño. Y claro, ¿qué está enseñando el Señor con esto? Por supuesto, el Señor está muy preocupado y siempre lo dice por aquellos en debilidad, aquellos en vulnerabilidad. Él siempre está pendiente de las viudas, de los huérfanos, de los niños, de los necesitados, de los enfermos y nos manda como iglesia a estar pendientes de todos aquellos que están en necesidad y por supuesto cuidar a los niños, defender a los niños, proveer a los niños, a los indefensos, a los débiles. Por supuesto, esto está clarísimo en el Evangelio, pero lo que el Señor está haciendo aquí trasciende a esto, va más allá de solamente el hecho de que nosotros debemos cuidar de los niños. Aquí el Señor les está dando a los discípulos una lección clave acerca de la humildad, porque ellos estaban queriendo ser los primeros para ser servidos, y aquí el Señor está comparando ese anhelo de ser servido, lo está contrastando en realidad con el corazón de un niño, con la humildad que tiene un niño. Por eso en Lucas 9:47 dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, se refiere a este mismo acontecimiento, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es decir, el Señor está cogiendo a este niño para darles la ilustración, el ejemplo de que ellos deben ser pequeños como este niño. Muy probablemente ese niño allí en casa lo que estaba haciendo era servirles a ellos. Muy probablemente ese niño pequeñito lo que estaba haciendo era servirle al Señor y a los discípulos. Y Jesús le coge y les dice, así como este niñito pequeño nos está sirviendo,
Así vosotros tenéis que ser y estar dispuestos a ser los que sirven y no los que sois servidos. En Mateo 18:2 también dice, refiriéndose a lo mismo, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor está dejándoles claro a sus discípulos que los que queremos seguir a Cristo tenemos que hacernos como niños, tenemos que volvernos como niños. Ahora, los niños no son egoístas, no son acaso aquellos que quieren ser primeros también cuando están con sus amiguitos. Sí, por supuesto, los niños también son pecadores, ¿no? Los niños no son inocentes, ni están libres de pecado, han nacido con pecado original, al igual que todos nosotros, y en su corazón hay concupiscencia y hay pecado. Pero aunque los niños no siempre son tan humildes y tan sencillos, ¿verdad? Lo que ocurre es que los niños sí que son totalmente dependientes. Los niños son totalmente vulnerables. Aunque un niño quisiera ser el primero, no tiene la capacidad de llegar a ser el primero. El niño no puede confiar en sí mismo para algo. El niño depende absolutamente de sus padres, depende absolutamente de papá. Cuando el niño se ve en esa situación en la que él no tiene qué hacer, él no tiene capacidad en sí mismo, extiende los brazos, llora y llama a su padre porque él confía totalmente en que su padre puede. Un niño no salta a una piscina a menos que esté su padre ahí abajo estirándole los brazos, ¿no? Si no, él confía y salta, pero si no, normalmente un niño no lo va a hacer. Entonces, el ser como niños implica que nosotros entendamos, tengamos muy clara nuestra dependencia de Dios, nuestra incapacidad en nosotros mismos. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos, para ser como niños, abandonar ciertas filosofías y enseñanzas que el mundo perdido nos enseña. Nosotros tenemos que abandonar la autosuficiencia. Tenemos que abandonar la autoayuda, la autoestima, la autodeterminación, la autocompasión, la autonomía. Todos estos autos son los que nos vende este mundo perdido que nos aleja de Dios y que nos quiere decir que nosotros nos bastamos en nosotros mismos. Este mundo perdido que nos quiere decir que todo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Que todo lo que tú sueñes lo puedes conseguir. Que todo lo que tú necesitas está en ti mismo. Eso es lo que nos va vendiendo este mundo perdido, que nos encierra en nuestro propio yo. Por eso todo es autoayuda, autosuficiencia, autonomía. Autonomía significa auto es yo y nomos, ley, es yo soy mi propia ley. Eso es lo que significa ser autónomo. Fijaos qué cosa más grave, ¿no? No somos autónomos, no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos de Dios. Dios es nuestro Dios, no nosotros. La ley es la ley de Dios, no nuestra propia ley. Dios y su palabra es nuestra ley. Entonces, este pensamiento antropocéntrico, ¿no? Centrado en el hombre, es diabólico. Y es totalmente contrario a lo que Cristo dice aquí. Para ser como niños necesitamos renunciar al considerarnos suficientes en nosotros mismos y más bien humillarnos y entender que nada somos. Reconocer nuestra incapacidad, nuestra vulnerabilidad y clamar a Dios con esa humildad de corazón y entendernos siempre delante de los hermanos y delante de lo que nos rodea como inferiores a ellos. Nunca como superiores, sino considerándonos, como dice el apóstol Pablo, inferiores a los demás. Esa es la única manera segura de avanzar en la vida cristiana, es la única forma de ser niños y de no considerarnos por encima y ser los primeros para ser servidos, sino para servir. Pero esta es una tarea bien difícil, porque nuestro orgullo es muy grande y es una de las batallas espirituales más grandes que tiene el cristiano, es
crecer en la humildad y morir a su ego. Pero que el Señor nos ayude, pero que nos quede claro a nosotros que si nosotros queremos en el pueblo de Dios, si nosotros queremos en el reino de Dios ser útiles, ser primeros en el sentido de estar más consagrados a Dios y ser más efectivos y más valiosos para el reino de Dios, lo que necesitas es estar abajo y servir. Tenlo claro, abajo y servir, sea el don que Dios te ha dado, sea la responsabilidad que Dios te ha dado, porque puede ser, por supuesto, un ministro o puede ser cualquier hermano sirviendo en su ministerio, pero tiene que ser en la posición que tengas desde abajo. Y que Dios nos ayude a que así lo hagamos. Que afirme nuestro Dios nuestros corazones en toda palabra y obra buena, y nos ayude a hacerlo siempre con humildad y con fe, dedicados a la oración, al ayuno, con una fe firme, creyendo las promesas de Dios, aferrándonos a Él y viviendo con esa humildad y sencillez. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.